Good estudió licenciatura en Ingeniería en el Instituto Tecnológico Stevens, donde su experiencia se desarrolló en la investigación, estrategia, práctica y el riesgo de inversión en la construcción industrializada. Se desempeña como director en R&S Tavares Associates, donde ejerce la dirección del equipo de fabricantes, promotores, profesionales del diseño y la construcción que cimentan con un enfoque modular volumétrico. Iniciamos la conferencia con el ingeniero Anthony Good, llamada Construcción Industrializada, Sistemas de Construcción Modular, Estructural y Entrega Avanzada de Proyectos. Bienvenido, ingeniero, al Congreso CTIC. Hola, yo me llamo Anthony Gude. Hoy voy a presentar sobre construcción industrializada, específicamente que tenga que ver con la entrega avanzada de proyectos y sistemas de construcción modular estructurales. Y yo trabajo para una compañía de ingeniería estructural que operamos en 45 de los 50 estados en los Estados Unidos y enfocados en trabajar con compañías de inversión y desarrollo de bienes raíces, que tiene que ver principalmente con edificar proyectos multifamiliares, hospitales y facultades públicos. En general voy a hablar sobre los diferentes sistemas que se están utilizando, un poco sobre los procesos, la tecnología y todo que tenga que ver con la ejecución de proyectos en construcción industrializada. Empezando con las razones que promotadores y compañías de inversión están siguiendo construcción industrializada e implementándolo. Tiene que ver que mejora los plazos de ejecución, certeza en costes y plazos, y esto es parte de los controles de riesgo. Segundo, la sostenibilidad, la eficiencia energética durante la vida útil, consumo eficaz de materiales y gestión de residuos y mayor calidad de lo construido. Esta segunda parte, estos tres de sostenibilidad, gestión de residuos, tiene más que ver con limitar no solo los riesgos, pero los centros de costo que son menos, se pueden controlar menos en el sitio de obra. Y finalmente la calidad y mejorar en la siniestralidad laboral tiene que ver con, otra vez, controlar riesgos y mantener lo que es esos incidentes que pueden, para un desarrollador de bienes raíces o una compañía de inversión, que hay riesgos que pueden cambiar el perfil de riesgo financiero. Y eso es una de las principales razones que no necesariamente fondos de inversión pequeños vean el inmediato valor de esos controles, pero a medida que hay varios proyectos de escala, utilizando fabricación, controlando ciertos reclamos y controlar más que conservar costes, es uno de los beneficios principales del sistema de construcción industrializada. Yo quería empezar con estas ventajas para empezar a describir ahora en detalle. Generalmente, las circunstancias en que históricamente la solución de construcción industrializada es óptima, se ve ahora presentemente en Estados Unidos. Son tres elementos, y es la ausencia de mano de obra, especialmente que tenga que ver con la obra en sitio de proyecto, necesidad de construcción de edificios y la disponibilidad de recursos económicos. Es decir, hay dinero,
falta mano de obra y hay necesidad de edificar edificios. Estas tres combinaciones y como está ahora mismo la situación económica, esto es donde queda y por eso estamos viendo mucho crecimiento y adoptación por inversiones de fondos y compañías que edifican yendo hacia construcción industrializada. Y claro, hay nuevas demandas y exigencias normativas que tienen que ver más con regulación, un consumidor más que tiene más opciones en general. Y eso tengo esta lista aquí también, sobre eficiencia energética durante la construcción y vida útil del edificio, eficiencia del consumo de materiales primas y con ojo a emisiones de CO2, mayores prestaciones de reducción, es decir, el ruido y otros riesgos, edificios cognitivos y personalización del producto. Por dos partes, ¿verdad? Tenemos una falta de mano de obra, con capital que quiere ver, hay más disponible, que quiere decir que hay que utilizarlo, sino la profitability o los retornos del capital van a sufrir, y al mismo tiempo hay más exigencia del público para no solo mantener, pero producir un proyecto, un producto superior para que entre en el mercado, para ser competitivo. Y por estas dos razones se cree que la construcción industrializada está avanzando más aún de lo que inicialmente se proyectaba. Estas demandas implican aumentar el grado de industrialización de los edificios. Voy a enfocarme primero aquí lo puse en inglés para recordarme y poder seguir adelante el proceso, haciendo mejor el proceso y optimización, ¿no? Con primera slide aquí yo le puse los varios elementos de construcción industrializada que tienen que ver con la automatización, la logística, las herramientas que tenemos para el diseño y implementación del proyecto, que tiene que ver con el supply chain completo, prefabricación, reuso, control, plataforma de producto y últimamente el cliente y el mercado, ¿no? A medida que voy a través de la presentación, voy a tocar en estos varios elementos y tratar de clarificar dónde podemos aprovechar y avanzar la industria. Empezamos con la fragmentación vertical, horizontal y lineal. Aquí se ven los pasos del proyecto hasta instalación, fase del proyecto, fase de la fabricación y montaje, digamos, de construcción, fase de postventa y el fase de uso del edificio. Y durante estos procesos, en la fase de proyectos, hay una separación entre la ingeniería y la arquitectura. Y hay ciertas comunicaciones que optimalmente, hay dos maneras de pensar de ello, pero que se limita a limitar integración, que los diferentes, digamos, canales de comunicación están limitados durante el diseño. En la fase de fabricación y montaje, lo mismo ocurre con la empresa constructora y los subcontratos y oficios. En la fase de postventa, otra vez tenemos una separación, a no ser que la compañía se enfoque en la integración y reducir fragmentación. Entonces, hay una
tendencia a separar estas funciones, a no ser que específicamente hay un enfoque en el manejar de operaciones de ingeniería y poder diseñar los métricos de producir para poder poner todos los diferentes oficios de las empresas trabajando juntos en esa manera. Y específicamente cuando viene a la construcción industrializada, es importante que el diseño sea preciso y bien en avanzado del proyecto, porque una de las limitaciones es que los cambios son menos posibles o llegan traen un costo que no es sostenible al momento que entramos en la fabricación. Trabajando principalmente en construcción industrializada y diferentes variaciones, nosotros principalmente en módulos, el momento que llega a la línea para fabricar, hay que limitar los cambios y para obtener esa optimización tiene que haber o una integración vertical significante o una integración horizontal con una comunicación centrada específicamente a la fabricación y entre el fabricante y el diseñador y el equipo de instalación cuando llegue el momento o preferiblemente mientras se está pasando por la fábrica. Aquí puse un slide sobre el IPD, Integrated Project Delivery, BIM y la industrialización abierta. Lo que tenemos es una comparación ahí entre la metodología tradicional y el de IPD. En la manera más simple de explicarlo, los arquitectos técnicos empiezan antes, junto con los contratistas, mucho más temprano en el proyecto. Se supone que también, aquí dice el estudio arquitecto, del arquitecto, pero los arquitectos y ingenieros, dirigido por una idea general del fabricante que va a estar presente y activo en el proyecto, poder empezar con tener los constraints o las limitaciones en mente del material que se va a utilizar, los procesos que se vayan a utilizar para el proyecto. Y en ese mismo, en aprovecharse en esa primera fase del proyecto, tener esas conversaciones bastante específicas sobre la metodología que se va a usar para la instalación. En general, RPD, la manera que se define es una colaborativa de personas, sistemas y estructuras y prácticas comerciales en un proceso que aprovecha de todos los talentos y ideas de los participantes para optimizar esos resultados. Y sí, lo más importante es aumentar el valor para el propietario, reducir los residuos y maximizar la manera de que como el equipo dirige el proyecto para que sea de lo máximo eficaz entre el diseño, fabricación y construcción. Es decir, un proyecto mejor construido con menos gasto. Aquí también tenemos una imagen que es bastante común en la industria, que la inversión de personas y talento viniendo en la fase del proyecto básico, es de manera de minimar los costes, porque empiezas más temprano cuando esos costos no son menos significantes en el diseño o llegando al diseño y antes de la obra.
integración horizontal, aquí tengo otra presentación más para tener un ejemplo general. Los trades, varios que se envuelven en el modular o en construcción industrializado en la fábrica. Aquí hay un ejemplo de los baños zinc manual que se construye el elemento completo. Si tienes un ejemplo de construcción tradicional y utilizando los bathroom pods. Aquí lo que pasa es que 12 diferentes trades están trabajando últimamente al mismo tiempo o bajo un contratista para acabar este elemento que después se va a introducir al proyecto. Y después la comparación a 10 funciones, vas pasando por 17 operaciones, acabando siendo casi 200 diferentes interfaces. En contraste de tener un módulo llegando a un slab y instalarse de una vez. Digamos, no lo dice aquí, pero digamos que son 6 o 7 interfaces. Una palabra que se ve mucho es el DFMA, Design for Manufacturing and Assembly, que es una metodología de diseño que busca optimizar el montaje off-site y el modular instalación para construcción. Empezando con el nivel más mínimo, es el nivel 1 hasta el nivel 5. Y el nivel 1 es bastante práctico y digamos que la mayoría de compañías de diseño saben cómo mantener una librería de componentes digitales, digamos en Revit o en otro programa, que son los detalles específicos, por ejemplo, nuestra compañía sobre las conexiones estructurales y tener esos datos y los elementos diseñados y accesibles en su database de detalles. Nivel 2 es más la clasificación de esos componentes, gestión de los procesos y sistemas empleados, restricciones basado en la logística específicamente para ese proyecto o para ese fabricador y información, colectar y mantener informaciones que tengan que impacten el proyecto de una manera significante. Y identificar esos componentes mediante QR, que es nivel 2 solamente. Entonces tenemos el 3, el 4 y el 5, progresando más digital cada vez, procesos de gestión de la calidad que mejoran los procesos del sistema, viendo un proceso de ver los costos en tiempo real, y gestión de incidencias, otra vez en tiempo real, que creo que es la parte más enfocada del nivel 3. Nivel 4 tiene que ver con la automatización de la fábrica a procesos mediante robots, incluida la industrialización como pieza clave de procesos de negocio y ventaja competitiva. Creo que si el número 3 llegamos, el número 4 se ve bastante optimizado. Y el nivel 5 que tiene que ver en la fase de diseño con la selección de componentes, análisis y prestaciones del producto. Esos serían los 5 niveles. No, creo que en diferentes circunstancias y diferentes tipos de compañías puede haber unas más fuertes o un poco más difíciles de obtener. Pero en general, estos son los 5 niveles de DFMA que se puede ver como una progresión o un progression de cómo se llega a ese sitio óptimo. Ahora voy a cubrir un poco de los costes de la industrialización, sistemas estructurales y el grado de finalización. Aquí tengo un poco más. Empezamos con una comparativa, que ahora también se están haciendo más estudios
en Europa y en los Estados Unidos comparando construcción industrializada y construcción tradicional, ahora que se ven varios proyectos de cada. Y esto tiene que ver específicamente con 112 viviendas en Barcelona. Como mencioné antes en los primeros slides, cuando viene a la financia, cuando viene al capital, queremos ver control. Costos, con tal que estemos competitivos, sí, se ve que con varios proyectos, con fabricantes que tienen experiencia, con los operadores que han hecho varios proyectos y continúan a hacer proyectos, es con esa experiencia que se reducen los costes. Aquí en este ejemplo, en Barcelona, se ve que en algunas situaciones la opción tradicional cuesta más y en otros la opción industrializada cuesta más. Al final queremos ver que hay unos trade-offs en llegando con cada sistema a completar un proyecto, pero de experiencia personal puedo decir que al tener 4, 5 o 6 proyectos del mismo fondo de inversión con un equipo que tenga experiencia, si llega a tener costos reducidos significantes con construcción industrializada. Si no hay esa repetición y ese equipo viniendo y operando una y otra vez, es más comparable a costos tradicionales. Aquí sigo con una mapa el mapa de Estados Unidos que tiene que identificar los diferentes climas, los seismic zones y los labor rates. Estos son cuando diseñando los sistemas estructurales o sistemas de comunicación y de obra. Se consideran específicamente cuando llega a la ingeniería estructural. Hay diferentes soluciones y estos componentes y detalles que últimamente se reservan como parte de ese proceso de FMA de que acabo de hablar. Eso específicamente hay que mantener esos datos para el ingeniero estructural, para el equipo que tenga que manejar el labor y completar el proyecto, que sea construcción industrializada o no, pero específicamente si estamos siguiendo un proceso industrializado, tenemos que entender y saber con más precisamente cómo nos va a afectar las diferentes zonas, climas y ambiente laboral. Quise enseñar eso con estos datos. La industrialización, si se va a quedar. Lo que es más obvio es que construcción industrializada es un proceso más avanzado. Con eso hay en general o viniendo de una perspectiva de negocio, se ve que va a ser últimamente más difícil más receptiva cuando llega a poder traer el proyecto a completación, pero lo que conseguimos es algo más eficaz, ¿no? Pero en general el grado de finalización depende de varios factores socioecológicos, económicos, técnicos y normativos. La densidad de valor del edificio es algo que está directamente proporcional con el grado de finalización que debemos perseguir y inversamente ese grado de finalización es inversamente proporcional al plazo de ejecución y la disponibilidad de mano de obra.
A medida que se va avanzando el nivel de digitalización o digitalización, también vamos y tenemos la capacidad de más industrialización. Y por eso estas son unas generales indicativas que hacen obvio que el proceso siendo más complicado hay que también tener más capacidad, no sé si intelectual es la manera correcta de referirse a ello, pero capacidad de poder digitar, capacidad de manejar procesos, mantener procesos y mejorar procesos a medida que vas de proyecto a proyecto. Estas son cosas que son importantes para poder no solo exigir o hacer mejor el grado de finalización, pero con menos errores. Es una difícil para mí. Vamos a la próxima. Aquí tengo otra página sobre el nivel de completación y el grado de finalización para saber lo que estaba refiriendo en el slide anterior. Es que el offsite nivel 1 es construcción tradicional. Entre 10 o 15% del proyecto es offsite. Eso tiene que ver más con lo típico que está construido en una fábrica. Está hecho en una fábrica, con más componentes tradicionales. Grado 2 tiene que ver con el 15 al 30%, con sistemas de 1 y 2D, paneles y otros sistemas de 2D. El grado 3 tiene que ver con 30 a 50% del volumetric pre-assembly, que tiene que ver, que está instalado dentro o en un edificio que tiene componentes compatibles, incluyendo volumétricos de 3D. Y el grado 4 es el offsite entre 60 y 90%, que digamos que es un sistemas volumétricos 3D y PPVC. Siendo el nivel no necesariamente óptimo, depende del proyecto, ¿no? Pero el nivel más avanzado del grado 4 en la integración de proyectos modulares, que se pueden referir como modular buildings, ¿no? O edificios modulares. Ahora voy a hablar un poco sobre digitalización y componentes. Empezando con un escrito con Daniel Hall, Jerker Lessing y Jennifer Wayne sobre las herramientas digitales que los fabricantes y otros en Silicon Valley pueden usar para comunicar los diseños digitales durante el diseño y la fabricación de componentes, que también puede incluir cambios en diseño y obtención específica al supply chain del producto. Hay un con Project Frog que Mike Eggers analizó cómo cerrar la brecha entera de demanda de la vivienda y escalarse en mano de obra, queriendo decir que las plataformas de producto con producir diferentes SKUs que tengan que ver con la plataforma siendo una colección de componentes, acabas con un producto y con estos varios productos puedes servir en escala a varios mercados donde hay una necesidad o hay un escasez de mano de obra. Como poder decir que para, por ejemplo, multifamiliares, que tenemos una serie de 300 o 400 componentes, 5 o 10 diferentes plataformas, que podemos entonces repetir esto a través o con varios diferentes fabricantes, con un sistema que con ciertas compañías pueden
seguir y adquirir los requirements para poder escalar ese producir de producto. En vez de ahora donde cada proyecto y cada sistema y cada proceso tiene que ver con el equipo específicamente que se junta para hacer ese proyecto. En vez de seguir un cierto componente o cierto sistema de productos para poder traer esa vivienda al mercado. Eso es lo que se dice más o menos aquí, que las formas definidas para permitir la producción de una gama de productos y servicios. Que las industrias, que tiene que ver más con cómo viene la fabricación y cómo combinar la plataforma en que trabajan diseñadores y las compañías de fabricación. Y estos sistemas basados en las plataformas que han apoyado la innovación rápida en otras industrias también se pueden aplicar a la construcción. Aquí hay otro ejemplo, otra vez pasando de la plataforma al componente, el componente en paralelo con la manufacturing processes o lo que hace el fabricante, y cuando tener estas conexiones y tener estos diferentes componentes que son colecciones de diferentes partes, se llama sub-assemblies, la combinación de esas conexiones y esas sub-assemblies puede ser prediseñado para poder tenerlo como diferentes paquetes de información, de software o de otros documentos para poder emplear en cada tipo de proyecto. Digamos, paquete número 1, código número 1 para los hospitales, código número 2 para multifamiliares, etcétera, etcétera. Y esto ya está bien en práctica en los proyectos más sofisticados, donde los dueños exigen tener ese nivel de detalle y documentación. Y algo que a lo mejor al principio es más trabajo y se necesita más sofisticación, no solo en el diseño, pero en la fábrica también. Es bueno ver que los proyectos más sofisticados lo requieren y últimamente va a entrar más en el mercado, porque una vez que se hace y estos contratos, todos los equipos emprenden, incluyendo los ingenieros estructurales, a medida que vamos operando ese nivel varias veces, los costos también de adquirir esos requerimientos bajan y se hacen más normativos el proyecto. Aquí tengo unos ejemplos, unas fotos de conexiones estructurales como ejemplo. Varían significantemente, pero aquí hay unos cuantos ejemplos. Hay varias compañías que no tengo en este slide, pero que tienen sus sistemas propietarios y compañías de ingeniería que producen varios sistemas propietarios, aunque se vean así o no. Pero compañías como Z-Modular, Greystar, DPR, todos tienen sus sistemas que van creciendo como su libre, como mencioné en el DFMA slide, tienen su database de conexiones y sistemas que funcionan y van añadiendo a la capacidad y las opciones de diseño que pueden implementar. Y tiene mucho que ver que la fábrica con las conexiones estructurales, porque cambian por región. Eso es no solo diseño general, pero específicamente con los trades y estructurales es muy importante tener esos sistemas al mínimo desarrollado en prototype a un nivel que hay una base para entender el sistema general. Y como la IPD, como mencioné antes, al empezar más temprano en el proceso con fabricantes y constructores, saber la sistema básica que vamos a utilizar, últimamente ya pone al equipo
pensando sobre ciertas limitaciones, ¿verdad? Porque si queremos traer el equipo temprano, todos juntos a hablar sobre un proyecto y no sabemos si estamos hablando sobre un cold form steel o un proyecto de hierro contra un proyecto de madera, entonces no estamos hablando sobre nada. Podemos pensar dónde van a quedar las habitaciones o lo que sea, pero de proceso no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, si sabemos el sistema, últimamente tenemos que ya elegir conexiones generales, materiales generales, y ya la conversación es para algo más tangible, más tangible, y de ahí podemos empezar el proceso. Aquí tengo un ejemplo de baños construidos o módulos que específicamente a los baños construidos, y otra vez con los beneficios. Hay un único interlocutor, mayor calidad de ejecución, mejor gestión de la obra, certeza en los costes, las mismas ventajas que me tiene antes. Los remates de postventa y demandas judiciales mínimos. Y lo que más se enfoca aquí es esta idea de que en el diseño, cada revisión que se haga en el proyecto o en la fase de producción o en la obra final o en reclamación judicial, que se ve una multiplicación del costo al 10x. Y en general eso tiene buen sentido. Se quiere coger la mayoría de las correcciones que sean posibles en el diseño y a lo peor en la fase de producción. Pero ahí ya se ve que los costos son significantes y es la falta de manejar ese riesgo donde a veces construcción industrializada se ve como si no está bien manejado, acaba el proyecto costando aún más. Pero no es el proceso, sino la ejecución y cómo llegamos a ese momento. En general, el proceso más avanzado, con el diseño hecho propio y ejecución propio, los costos bajan porque podemos avanzar todo, no solo en términos de tiempo, pero el proceso se avanza de manera más eficiente. Aquí tengo otra foto de sistemas constructivos por componentes. Aquí abajo, donde está blanco y amarillo. Sistemas de 3D. On the top left, izquierdo. And on the top right, on the right hand side, aquí es un proyecto panelizado. Otros ejemplos más, aquí se ve el bathroom pod. Otro proyecto de panels a la izquierda. Y un proyecto donde se ve varios módulos entrando en un edificio para montaje. Ahora voy a tocar en tecnologías emergentes o emerging technologies y el multi-trade, que es otro beneficio de construcción industrializada que tiene que ver, que beneficia a los diferentes trades de construcción. So, aquí tengo las tecnologías que están avanzando, comparable o comparado con el impacto que van a tener y el likelihood es como el posibilidad que entren en el mercado de manera significante. Todos existen, que yo veo aquí, los drones, 3D scanning, augmented reality, están utilizando en diferentes niveles de académica y en práctica, con los más prevalent o los que existen más frecuentemente siendo el BIM, el prefabricated building components, real-time mobile collaboration. I mean, estas son cosas que prefabricadas, tecnología móvil, BIM,
project planning o planificador y herramientas para software para planificar proyectos. Incluso ahora también hay sistemas que no son no son hechos ya. Puede el cliente producir su gestión sostenible y tenerlo la automatización como lo diseña la compañía mismo. Se llama Customer Built Enterprise Products. IoT ahora está entrando bastante en las fábricas más grandes y hay varios ejemplos como Autoval y otros en Estados Unidos. Aquí esto es una idea general sobre el futuro de construcción y cómo diferentes sistemas van avanzando sobre el impacto y la presencia en el mercado. El multi-trade, el proceso de prefabricación, permite construir múltiples componentes de construcción en un entorno externo con temperatura controlada, simultánea a la estructura del edificio y la obra. Últimamente lo que está indicando aquí es que tenemos los mechanical racks ya prefabricado y instalado en varios sitios en el edificio. Lo mismo se hace con fire protection y otros sistemas y sabemos esto porque los sistemas estructurales y los sistemas de mecánico, eléctrico y plomería, hay situaciones donde hay varios conflictos, si hay cambios específicamente que realmente no se pueden corregir, a no ser que haya un cambio significante en la producción. Lo bueno es que cuando hacemos esta prefabricación, podemos limitar esos design clashes o conflictos y instalar de manera repetitiva estas instalaciones. Y este es un buen ejemplo, los mechanical racks. Aquí hay unos otros ejemplos de multi-trade. Las imágenes pueden ver cómo estos sistemas son bastante complejos, pero lo bueno es que ya están construidos, ya sabemos dónde se van a instalar y podemos no tanto buscar conflicto con cada individuo componente, pero encerrar ese componente en un elemento y decir, aquí vamos a conectar, conflictos no hay, porque estamos hablando sobre un pedazo completo de una edición, en vez de algo que un diseñador le faltaba, donde entraba un PVC y ahí está una pared que no podemos mover porque es un shear wall para seismic, ¿no? Este es otro buen ejemplo, esta imagen específicamente on the bottom right, a la derecha, en la parte de abajo. Y para cerrar, hay un quote de Richard Feynman que dijo: para implementar con éxito una tecnología, la realidad tiene que tener prioridad sobre las relaciones públicas, que en la naturaleza no se deja engañar. A un amigo mío me dijo ese quote y me gusta mucho. También otros días escucho a los ingenieros si tienes alguna pregunta, ¿no? Hablamos, eso es todo y gracias por ver la presentación. Chao.